y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto o escondido de siempre en Dios creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrían descubrir, mirando a la Iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, Romanos 1:20, Romanos 1:20 dice la palabra de Dios que a Dios no se puede ver, pero sus atributos se pueden contemplar mediante las cosas creadas. Entonces Jesús funda su iglesia y esa iglesia es necesario que siga hasta la venida de Jesús, que siga hasta la venida de Jesús. Entonces dice Efesios 3:9-10, dice que de ahora en adelante, dice que los poderes del mundo de arriba podrán ver, dice, la multiforme, muchas formas de la sabiduría de Dios mediante la iglesia. O sea, la iglesia católica es la que muestra la sabiduría de Dios. No dice que agarrando la Biblia usted va a ver la sabiduría de Dios, sino que la Biblia dice que la sabiduría de Dios se obtiene mediante la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica. Esa que tiene, vamos a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Donde nosotros vamos a ver que la iglesia fundada por Jesús tiene embajadores que son representantes. Un embajador es el representante de alguien que es superior a él. Vamos a escuchar 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vea que dicen los apóstoles, en este caso, San Pablo en su carta a los Corintios, en su segunda, capítulo 5, versículo 20, dice: nos presentamos como embajadores de Cristo. Un embajador tiene los atributos que Cristo le ha encomendado. Entonces, eso lo tiene nada más la iglesia católica. Por tanto, nosotros hemos venido a este lugar autorizado por el Padre Roque a hablar en nombre de la iglesia fundada por Jesús. Porque es necesario, si nosotros no hablamos, ¿quién les va a predicar a las personas que se han ido de la iglesia? Ellos creen que están en la iglesia fundada por Jesús, pero no es así. No es así. La iglesia se inicia, uno se hace parte de la iglesia naciendo del agua y del Espíritu. Lo que dice San Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5. Vamos a leer San Juan 3, del 3 al 5. Vamos a leer. Es necesario, pues, que nosotros conozcamos. Vamos a escuchar. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se inicia el camino
siendo nueva criatura mediante el bautismo. Vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Ahí nosotros pasamos a formar parte de la iglesia mediante el bautismo. Una persona que no ha sido bautizada no es iglesia. Y Jesús va a venir por su iglesia. Por tanto, es necesario que usted, si tiene personas en su casa no bautizadas, sea adulto o sea bebé, es necesario que lo bautice, porque Jesús viene por su iglesia, y el que no es iglesia, entonces, bueno, allí Dios sabe lo mejor. Vamos a escuchar primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que somos bautizados para formar un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, lo dice Colosenses 1:18, lo dice Colosenses 1:24. También lo dice Efesios 5:23-24. Pero usted no se debe ir de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que a Cristo se le da la gloria en la iglesia, no fuera de la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica. Vamos a leer Efesios 3:21. A Jesús se le da el poder, se le da la gloria dentro de la iglesia. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia católica. Vamos a leer. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Paz y permanezcan unidos en el mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nosotros podemos ver que a Jesús se le da la gloria en la iglesia, dentro de su iglesia. Porque muchos se han ido. ¿Por qué? Porque no conocieron su iglesia y se separaron. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18-19. Vamos a ver. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros.
Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí vemos nosotros cómo las personas se dejan arrastrar por el error. La Biblia es clara y dice que el que se va de la iglesia le llama anticristo. ¿Por qué? Porque no permanecieron en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo. Jesús tiene sus ministros. Jesús tiene sus ministros y es necesario escucharlos. Y son hombres llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16-17. Para que nosotros veamos que Jesús lo que hace, Jesús viene a morir por nosotros, delega a unas personas y los deja preparados y Él se va para el cielo. Entonces, la iglesia son los embajadores de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Entonces, nosotros vamos a ver cómo Jesús promete el Espíritu Santo para guiar a esa iglesia. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nosotros vemos que Jesús dice, no los dejaré solos, les mandaré un paráclito, un consolador. Ahora vamos a leer San Juan capítulo 16, versículo 13, para que nosotros sean hombres efectivamente guiados por el Espíritu Santo, los que nos la verdad. Recordemos lo que dice Efesios 3 del 9 al 10, ¿verdad? Que dice que y de en adelante los poderes de arriba, dice, podrán ver mediante la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Señor Jesús. Entonces nosotros vemos que la iglesia asistida por el Espíritu Santo es la que tiene la verdad. No está allá en el que se llamaba príncipe de paz y ahora ya no es. No está en la profética que viene con falsos profetas. Sino en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Son hombres asistidos por el poder del Espíritu Santo y se cumple lo que dice San Juan 16, 13. Pero vamos a leer que en verdad son hombres delegados y preparados para eso, mediante la guía del Espíritu Santo. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Vamos a ver. La gente dice, no, que ustedes siguen doctrina de hombre, mandamiento de hombre, ustedes no siguen a hombre. Ahora en esta cita se va a demostrar que son hombres llenos del Espíritu Santo. Segunda carta de San Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 20 y 21. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana,
sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los hombres de Dios han hablado inspirados por el Espíritu Santo. Este tema se va desarrollando de acuerdo a la guía del Espíritu Santo y todo 100% bíblico. Pero Dios no se equivoca. Bueno, vamos, ya está oscureciendo, ¿verdad? Y la calle no está muy buena. Nos hubiera encantado tocar otros temas, pero vamos a dar unas cuantas citas bíblicas. Vamos a leer, hermano, hacia un lado. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver que también hay personas que cargan Biblia, ¿verdad? Porque cargan Biblia, pero no son enviados de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie los ha enviado. La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo todos los días predica el Evangelio. Todos los días. Entonces dicen, no, que en la iglesia católica no se lee la Biblia. ¿Y qué es lo que estamos leyendo en este lugar? Es la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Entonces vamos a ver que las personas que están dentro de la iglesia católica cometen un error, porque reciben a cualquiera que lleve una Biblia en su mano. Venimos del buen samaritano, venimos del príncipe de paz, venimos de Iglesia Nuevo Testamento. Nadie los ha enviado. Vamos a leer lo que nos dice segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Vamos a ver. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 11. Vamos a escuchar. Porque es necesario que se lea y se vuelva a leer la palabra de Dios, el que está dentro de la iglesia católica y los que se han ido, que mediten también el grave error que han cometido. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 8 al 11. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina no posee a Dios, y el que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que hace cómplice de sus malas obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El que no traiga, dice la palabra, esta enseñanza, la doctrina de Cristo, no lo reciban en sus casas. Pero muchos hermanos católicos cometen el error de dejar entrar a esas personas y vean lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 al 4. Vamos a leer. Cometen el error de dejar entrar a los ministros de la serpiente, que llevan una Biblia bajo el brazo, pero Dios no los ha mandado. Vamos a leer. Y mi temor
es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. Entonces vea que dice, le vienen a predicar un evangelio diferente. Un Jesús diferente. Por eso decía, ellos traen una Biblia, pero predican diferente. Hablan que María tuvo más hijos, falso. Hablan que no le puede llamar padre a ningún hombre en la tierra, falso. Ellos no entienden. Vamos a leer lo que dice Jueces capítulo 17, versículo 9-10. Jueces 17, 9-10. Para que veamos que predican diferente. Dicen, no se puede, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. No lo entienden, predican diferente. Jueces 17, capítulo 9-10. Vamos a leer. Ellos dicen, no se le puede llamar padre a nadie. Eso está en San Mateo 23, del 8 al 10. Pero no lo entienden. Vamos a escuchar. Mica le dijo, ¿de dónde vienes? Respondió, soy un levita de Belén de Judá y busco quedarme como huésped donde encuentre. Mica le dijo, quédate conmigo, serás para mí un padre y un sacerdote. Te daré 10 monedas de plata. Serás para mí un padre y un sacerdote. Jueces 17, 9-10. Vamos a leer Jueces 18, 19. Vamos a leer para que nosotros veamos que predican un evangelio diferente. Ese es un tema largo, no lo vamos a hablar este día. Al ver a los 5 hombres que entraban en la casa de Mica y que tomaban el ídolo, el efod, los terafín, le respondieron, cállate, ponte la mano en tu boca y ven con nosotros, serás para nosotros un padre y un sacerdote. Entonces, es válido llamarle a los presbíteros sacerdotes. Eso está en la Biblia. Son padres espirituales. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 5:13. Está también en Filemón 1:10, pero no lo vamos a leer. Está en San Lucas 16:24, San Lucas 18:20. Hay muchas citas bíblicas, pero no es el tema en este caso. El punto es que traen un evangelio diferente y traen un espíritu diferente. Vamos a escuchar lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15. Y venimos de la iglesia católica. Si alguien tuviera alguna pregunta del tema que sea, nosotros con gusto se la respondemos. Vamos a escuchar. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin
será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué época dijo San Pablo hablando sobre falsos apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Entonces dice San Pablo, en realidad son falsos enviados. Alguien se enoja con su vecino que era protestante o evangélico y dice, voy a hacer mi iglesia y le voy a poner Efesios 2:20 y ya Cristo me envió. Falso. En realidad, dice la palabra de Dios, son falsos apóstoles, falsos enviados. Entonces dice que no es de engañarse, porque si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es raro que los servidores de Satanás, dice la palabra de Dios, se disfracen de servidores de justicia. Entonces, todo eso está en la Biblia. Todo eso. La iglesia designada, fundada por Jesús, es la que nos lleva el camino de la salvación. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que nosotros veamos que efectivamente la iglesia son hombres, somos todos, ¿verdad?, como miembros. Por eso dice 1 Corintios 12:13, que el cuerpo son muchos, pero está formado de muchos miembros. Pero hay personas que nos dirigen. Vamos a leer. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nosotros vemos que la iglesia es la casa del Dios vivo. Es la casa del Dios vivo. Y dice que es pilar y base de la verdad. La iglesia en el año 382 da al mundo la iglesia completa. La Biblia completa. La iglesia, hermanos, es la que Dios ha dejado para que nos ministre los sacramentos, para que nos ministre la palabra, lo que leímos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 2:47. Y con esta cita bíblica terminamos. Hay mucho que pudiéramos hablar sobre falsos profetas y pues los que se van de la iglesia. Vamos a leer. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor agregaba cada día a la iglesia a los que se iban salvando. ¿Cómo se van salvando? Mediante el bautismo. Mediante el bautismo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que el bautismo ahora nos salva. Por tanto, hermanos, ahora hemos hablado un poco de lo que es la iglesia. Si usted le quiere dar la gloria de Dios,
Efesios 3:21 dice que a Cristo se le da la gloria en la iglesia. Entonces, es necesario, pues, el que dice que está en la iglesia, es necesario que se reúna, no solo con decir yo soy católico, no, tenemos que vivir la fe, porque si no vivimos la fe, la perdemos, porque andan gentes que andan engañando. Vamos a leer lo que dice Tito, capítulo 1, del 9 al 11. Vamos a ver lo que nos dice, para que nosotros veamos que si no nos congregamos, hay charlatanes, dice la palabra de Dios, que trastornan familias. Vamos a escuchar. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad, Entonces es necesario que, como dice Tito 1 del 9 al 11, nosotros vengamos a hablar acá, porque hay muchos que vienen a engañar. que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo dentro del origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que tenemos que defender de los que la atacan a la iglesia, porque hay muchos espíritus, dice, rebeldes, charlatanes, a los cuales es necesario taparles la boca, porque desconciertan a familias enteras, enseñando por vil ganancia cosas que no convienen. Así es que esta tarde hemos traído pues este tema, y es necesario que se predique. Es necesario porque muchas personas han sido engañadas. Se van de la iglesia y dicen, me hice cristiano. No se hizo cristiano. Se fue de la iglesia cristiana, que es la fundada por Jesús, y se fue siguiendo a hombres engañadores que se hacen llamar pastores, pero nadie los ha enviado. Por tanto, es necesario permanecer en la iglesia católica, que es la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes. Porque es necesario. Vamos a ver lo que nos dice Santiago 5, 19, 20. Vamos a ver lo que nos dice. 5. Por eso nosotros predicamos acá. Por eso lo hacemos. Por lo que dice la palabra de Dios. Judas 1, 23 también, que dice que es necesario arrebatarlos del fuego de la condenación a los que se han apartado de la iglesia. Por eso es necesario y por eso nosotros predicamos en este lugar. Lo hacemos gratuitamente y lo hacemos con autorización del sacerdote. Así que solo vamos a leer esa cita bíblica y pues nos vamos a retirar porque ya está oscureciendo y estamos lejos de nuestro hogar. Dice la palabra de Dios, Santiago 5:20, dice, vamos a escuchar. Sepan que el que se aparta
que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso lo hacemos nosotros, por eso venimos a este lugar. Así que vamos a ir terminando, ya prácticamente oscureció. Vamos a ir terminando, vamos a pedirle a mi hermano que haga oración final para ir terminando pues esta jornada, y vamos a seguir viniendo a este lugar porque es necesario que el que le predica un evangelio diferente, pues que se le venga a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo tal cual lo predica la iglesia fundada por Jesús. Y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, a esta hora de la tarde, Padre Santo, queremos darte las gracias, Padre bendito, por haber primeramente, Señor, puesto en nuestros corazones, Señor, ese deseo de venir, Señor, a servirte, Señor, de venir predicando tu bendita palabra, Señor, pidiendo, mi Señor, que obre, Señor, en la vida de cada uno de los hermanos que han escuchado este precioso mensaje, Señor. Que lo atesoren, Señor, tu bendita palabra, que la atesoren no solamente en su mente, Señor, sino que la guarden también en su corazón, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por cada uno de aquellos hermanos que están escuchando, Señor, tu bendita palabra, Padre Santo, te pedimos, Señor, que toque su corazón, Señor, de aquellos que todavía no han buscado de ti, Señor, y que también, Señor, les dé la sabiduría, el entendimiento, Padre Santo, para que todo aquel que se reúne en lugares diferentes, Señor, que tú lo has fundado, Señor, para que busquen, Señor, el camino de la verdad, Señor. Alabando, bendiciendo tu bendito nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo. Padre bendito, Padre Dios Todopoderoso, todo esto, Padre Santo, que hemos venido, Señor, a decirte, Señor, a pedirte, a suplicarte, Señor, todo, Señor, lo hemos